Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidas. Bienvenidos al programa Actualidad a Debate que retomamos en este nuevo ciclo, nuevo año. Feliz año 2020 a todas las personas de Actualidad a Debate que nos están viendo y, como ya saben, retomamos este programa justo en el momento en el que acabamos de conocer, ayer concretamente, que bueno, tras todos los debates que hemos tenido a finales del año pasado, tenemos gobierno en España, habemos gobierno, como en muchas redes sociales ya ponen, y bueno, pues al final el Partido Socialista, un gobierno de coalición con Unidas Podemos, 2 votos de diferencia, pero en segunda votación salió adelante este gobierno sobre el que vamos a hablar. Vamos a hablar también de este debate de investidura que ha sido de todo menos aburrido, muy bronco en muchos sentidos y bueno, con muchas cuestiones, muchas derivadas que vamos a tener que analizar y que analizaremos esta noche aquí desde el punto de vista comarcal, desde nuestra comarca, desde nuestra provincia, desde Jaén, desde lo más cercano y con representantes pues tanto de Úbeda como de Baeza como de Linares, los nuestros, los más cercanos, los de nuestra tierra, que nos van a dar su punto de vista sobre todo lo que ha sucedido y también sobre los futuros retos a los que se enfrenta este gobierno recién formado, cuyos nombres, como decíamos, vamos a conocer en breve, la semana que viene, según adelantaba ya Pedro Sánchez. Para acompañarnos en este viaje esta semana tenemos con nosotros por parte del Partido Socialista Obrero Español a Francisco Javier Fran Lozano Blanco. Muy buenas noches, bienvenido Fran y encantadísimo de que vuelvas a acompañarnos en este programa. Buenas noches, el placer es mío. Por parte de Unidas Podemos, bueno, pues nos acompaña Francisco Ruiz Juan, que también hacía tiempo que no venía. Sí. Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias. Ambos, enhorabuena por este gobierno que se acaba de conformar de coalición y que empieza ahora su andadura y a priori ya mucha suerte, porque la suerte de este gobierno será la suerte de España. Entonces, si le va bien al gobierno, nos irá bien a los españoles y a las españolas. Javier Calvente Gallego, Partido Popular, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches y feliz año nuevo a todos y a todas. Y bueno, una novedad este año, contamos por primera vez aquí en los estudios de 9 de la Luma con José Alberto Utrera del Castillo por parte de Ciudadanos, viene de Linares y bueno, y encantadísima de que nos acompañe José Alberto esta noche. Muchísimas gracias y encantado yo de poder estar acompañando y debatir un rato en buena compañía. Muchas gracias. Estupendo, pues lo que decimos, nos interesa conocer el punto de vista más cercano, el de los políticos, las políticas, en este caso no hay mujeres otra vez, yo ya saben que siempre me quejo de que faltan mujeres, de que vienen muchas menos mujeres que hombres a este debate, pero bueno, yo ahí lo dejo. Y bueno, pues lo que ustedes quieren, las caras, bueno, pues con las que todos los días estamos, nuestros políticos más cercanos, que nos cuenten cuáles son sus impresiones y cómo ven y cómo valoran ellos todo lo que está pasando a nivel político en la actualidad, en nuestro día a día. Ese gobierno, esa investidura que, como decía, menos aburrida ha sido de todo, Fran, y que precisamente porque el presidente del gobierno es del Partido Socialista Obrero Español, es Pedro Sánchez, pues como decíamos antes de empezar, te va a tocar abrir el melón, Fran. Fran, además, bueno, nos conocemos, lo tuteo, porque, bueno, pues Fran, además, es muy joven, a pesar de la carrera política que ya lleva. ¿Y qué valoración podría hacer, en principio, así de manera general, Fran? Bueno, una valoración por parte del Partido Socialista de satisfacción por lo que suponía configurar un reto político importante para el panorama nacional, para el país, un reto que se ha superado con creces, con capacidad de trabajo, con diálogo, con política, como no podía ser de otra forma. Y yo creo que todos los españoles coincidíamos en que no podíamos permitirnos un país con unas terceras elecciones generales, con lo que eso supondría económicamente, socialmente para este país. Y por lo tanto, la responsabilidad del Partido Socialista ha sido configurar pues una posibilidad de gobierno que dé una alternativa también a lo que ha sido los últimos años del gobierno de Mariano Rajoy, de la derecha, que por supuesto si algo lo ha marcado ha sido los recortes y la diferenciación social entre clases, una brecha entre la clase trabajadora y la clase más pudiente, y en ese sentido creo que no podíamos permitirnos el lujo de que haya personas que se queden por el camino. En ese sentido creo que era importante saber que el resultado del arco parlamentario precisamente ha sido
resultado de lo que los españoles hemos decidido en las urnas, y que en absoluta, en una cultura democrática como es la española, aunque joven, 40 años de democracia, pero respecto a otros países tenemos que ser conscientes de que la realidad, por ejemplo, europea, es que perfectamente se están dando gobiernos de coalición pues todos los años y en todos los sitios. Quizá España fuese una excepción rara y tardía en la configuración de un gobierno en coalición, y esto supone pues un panorama de política a partir de ese posicionamiento de diálogo que sobre todo ha tenido especialmente el Partido Socialista y Podemos, pero también otras fuerzas políticas, de responsabilidad, de lealtad, de estar a la altura de las circunstancias y de las instituciones. Bueno, no nos olvidemos que lo importante en la política, lo único que tiene destinado como principal objetivo es solucionar los problemas de los ciudadanos del día a día. Eso es lo único que mueve a los partidos políticos y a tener representación en las instituciones, y por lo tanto creo que era muy necesario esa configuración del gobierno. No podíamos permitirnos un año también ya de bloqueo prácticamente en las instituciones, también con una oposición pues muy dura en ese sentido, y al final los resultados hablan, porque no podemos olvidar que hemos pasado por 5 procesos electorales distintos en el 2019, y que en los 5 precisamente ha ganado el Partido Socialista, ¿no? Tanto en las municipales como también en las autonómicas, en las europeas y en las nacionales. El Partido Socialista ha salido victorioso, y en ese sentido pues creo que teníamos esa máxima responsabilidad que estamos llevando a cabo, y sobre todo pensando especialmente en la agenda social, pensando especialmente en los retos del presente y del futuro, pensando por supuesto en la dignificación del empleo, fundamentalmente en ese acuerdo. Ahora entraremos en las medidas, Fran, pero bueno, déjame que escuchemos también a Francisco Ruiz, a Paco, que nos cuente también cuál es su impresión. Un gobierno que se ha formado y que una vez que la investidura salió para adelante, veíamos a Pablo Iglesias llorar. Sí, porque ha costado sangre, sudor y lágrimas. Yo creo que ha sido emocionante. Podría decirse que este gobierno tiene al 15M dentro, pero también tiene a mucha gente luchadora que desde la dictadura franquista está trabajando en sindicatos, en partidos políticos de izquierda, y ha dado mucha cantidad de su vida, incluso lo ha pagado con cárcel, para llegar al gobierno. Yo creo que este gobierno se tenía que haber formado hace 4 años, y si no 6 meses, seguro. Pero bueno, al final se ha formado hace una hora y estamos muy contentos, y desde Unidas Podemos estamos muy contentos y muy emocionados. Ahora, es verdad que lo importante es el programa, cosa que no lo pareció en el debate de investidura, porque nadie habló del programa que se estaba evaluando, y eso a mí me preocupó. De todas maneras, yo espero que con un apoyo vigilante y activo, pero también crítico, porque hay que recordar que este programa hay que llevarlo a efecto, pues yo creo que entre el PSOE y Unidas Podemos seremos capaces de llegar a buen término el programa y hacer la vida de la gente mucho más agradable. Un reto, uno de los muchos retos que tiene por delante y que va a empezar con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Vamos a escuchar a la otra parte, a la otra bancada, como dicen en el Congreso, un Congreso en el que Javier Calvet, tú concretamente has estado en representación de tu partido por Jaén, del Partido Popular, y desde ese punto de vista de la experiencia que tienes al respecto, ¿cómo ha vivido este debate de investidura que, bueno, en muchos momentos ha sido bronco y ha dado un nivel en las formas que no a todo el mundo le ha gustado? Con mucha tristeza, precisamente no por no estar allí, sino por ver lo que he visto y lo que hemos visto todos los españoles. Y digo con tristeza porque se han traspasado todos los límites que no se habían producido en democracia. Ha sido efectivamente bronco, excesivamente duro, radical, en donde no se han hablado de los problemas de los españoles. Y fundamentalmente yo quiero trasladar 2 mensajes. Uno de que no se puede especular, porque efectivamente la democracia es como es, los números son como son, y a mí no me gusta decir lo que ha pasado,
pero sí soy un demócrata y yo reconozco que la aritmética parlamentaria se ha producido, y lo mismo que que injustamente, es decir, salimos del gobierno, yo era uno de los 137 diputados que estábamos allí, y prosperó la moción de censura, que la asumimos y la aceptamos, que no ha venido bien para España, porque desde el 1 de junio del año 18, que prosperó la moción de censura, no se ha gobernado en este país. Es decir, hemos ido a tranca y barranca y había una parálisis. Por lo tanto, hay que decir harto y claro que el gobierno es legítimo en tanto en cuanto es producto de la representación que en la actualidad está en las cámaras. Con lo cual yo no hago demagogia como se hace desde otro ámbito. En segundo lugar, yo lo he dicho aquí y lo mantengo, pero ahora no tengo la duda, ahora tengo la certeza, porque se ha explicado. Yo dije aquí que la mejor fórmula, lo que necesitaba España y lo mejor para los intereses nacionales es que no se rompiera el bloque constitucional, y que lo que yo pedía a mi presidente nacional, a Pablo Casado, era que el Partido Popular se abstuviera y no hubiéramos evitado todos los problemas que han surgido y que van a surgir. Digo que han surgido en el pasado reciente y lo que van a surgir en el futuro inminente. Además ya lo estamos viendo, es decir, el futuro inminente es que aquí va a haber Consejo de Ministros el viernes, ya no lo hay. Hemos visto cómo se ha producido la filtración de los ministros que supuestamente van a ser de Unidos Podemos, con lo cual ha tenido que salir el propio Pablo Iglesias, es decir, a corregir esa situación. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, es una competencia exclusiva del presidente del gobierno, y es el presidente del gobierno el que nombra a sus ministros. Y claro, yo no sé lo que habrá pasado, pero lo que sí es cierto que ya se ve la primera sintomatología de protagonismo y de disputa dentro de de coalición, lo cual es preocupante. Y vuelvo a donde estaba. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora sí digo que era imposible que el Partido Popular se abstuviera, porque como lo explicó hasta la saciedad Pablo Casado, es decir, en la misma noche electoral llamó al candidato en ese momento electo, hoy presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y al día de hoy no le ha contestado la llamada. Por lo tanto, difícilmente se puede dialogar con una persona que no está dispuesta al diálogo, con lo cual Pedro Sánchez en esta ocasión tenía claro con quién quería pactar y quién era su socio de gobierno. ¿Qué es lo que yo le recrimino en este caso al presidente del gobierno? Primero, que ha engañado a todos sus votantes, porque mucho me temo que si mucha gente que libre y democráticamente ha votado, porque esa es su opción, al Partido Socialista, si le hubieran dicho claramente que si se daba esta circunstancia habría un gobierno de coalición, y los socios del gobierno serían los que son y los apoyos serían los que son. ¿Crees que si mañana hubiera probablemente no saldría lo que salió? Probablemente mucha gente que ha votado libre y democráticamente al PSOE, por lo menos se lo pensaría. Yo diría que muchos no lo votarían, porque es que yo oigo a la gente, y yo tengo muchos amigos y mucha gente que ha votado al PSOE, que a lo mejor si hubiera sabido lo que se ha producido, no lo hubiera votado. Y termino. Hombre, Fran, decir que habéis sido responsables y que no podíamos permitirnos unas terceras elecciones, estoy totalmente de acuerdo. Pero decir que habéis sido responsables y habéis estado a la altura de las instituciones, vamos a ver, para este viaje no necesitábamos a la Forja, porque para hacer un gobierno de coalición de Unidos Podemos, y con eso estoy de acuerdo con Paco, o Unidas Podemos, con Paco Ruiz Juan, nos podíamos haber ahorrado las segundas elecciones, y el gobierno de coalición se podía haber producido cuando se tuvo que producir, cuando Pablo Iglesias y Pedro Sánchez hablaron y no llegaron a un momento. Ahora después seguimos, porque quiero también escuchar la opinión al respecto de José Alberto Utrera, de Ciudadanos. José Alberto. Nosotros pensamos que realmente lo que hemos llegado es fruto de un fracaso de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos de llegar a un acuerdo hace meses, hubiera ahorrado unas segundas elecciones, y consecuencia de ese fracaso viene la convocatoria de las últimas elecciones, donde el Partido Socialista pensaba que su resultado iba a ser mucho más que el que finalmente obtuvo.
como consecuencia, obliga a cerrar un acuerdo con tiritas, que aquí hablaban los compañeros de beneficioso para España. Yo estoy convencido de que el 95% de los españoles piensan que el acuerdo al que se ha llegado beneficia sobre todo al Partido Nacionalista Vasco, a Esquerra Republicana, a zonas concretas del territorio español que van a intentar defender intereses muy particulares, alejados de lo que son el interés general de todo el país, de toda España. Ya no solo nos preocupa a lo que hemos llegado, que es el pistoletazo de salida, que es la proclamación de un presidente de gobierno, la formación de un gobierno, sino sobre todo el peaje que se va a pagar a lo largo de lo que dure la legislatura, si es que llega a su término, pero sobre todo el peaje que vamos a pagar los españoles con los acuerdos que todavía no se han hecho públicos, a los que se han llegado con las distintas formaciones políticas que han permitido la formación o que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, y sobre todo el peaje que se va a pagar con las abstenciones que también van a reclamar la parte de la subasta a la que hemos asistido. El inicio de la legislatura ha sido bronco, ha sido feo. Espero que el nivel, nosotros esperamos por lo menos que el nivel del discurso político suba bastante más a lo que hemos asistido, porque si no, a lo único que podemos acudir es a una desafección de la clase política con respecto a la ciudadanía cada vez más, y que los ciudadanos se sientan cada vez más alejados. Yo estoy convencido de que vamos a trabajar por evitar que eso sea así. Hablaba Fran de la primera vez que se alcanza un gobierno de coalición a nivel nacional, porque a nivel de ayuntamientos, comunidades autónomas, ya sabemos lo que son gobiernos de coalición, sabemos lo que es llegar a acuerdos, pactar con unas formaciones, con otras formaciones. Se ha hecho, y yo creo que en España hay cultura y hay capacidad de diálogo y de entendimiento. Lo que hay que tener capacidad es de hacer eso, de trascender al ámbito nacional y no dejarlo solo en ámbitos inferiores. Fran, ¿algo que quieres responder? Te sigo claro, planteando sí, porque, por alusiones. Sí, claro que sí. Hay una cuestión clara, ¿no? A mí me parece una postura demagógica, políticamente hablando, ese posicionamiento de la derecha de que, bueno, la defensa del bloque constitucionalista. A mí sí me gustaría dejar claro, primero, que el Partido Socialista siempre ha estado dentro de la Constitución, en defensa de los valores democráticos de nuestro país y de nuestro Estado, y que así lo ha demostrado en distintas ocasiones, incluso con la defensa de la Constitución en todos los debates, incluso cuando se dice por parte del Partido Popular que bueno, que se podía haber conseguido un bloque constitucionalista. Bien, el Partido Socialista y Pedro Sánchez se propuso y se ha hablado, y está la hemeroteca y están los vídeos y los debates en el Congreso, esa abstención responsable por parte del Partido Popular, si tanta responsabilidad y tanto patriotismo y constitucionalismo quieren, por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, cosa que no han sido capaces de una manera irresponsable pues de otorgar esa oportunidad que no hubiese significado solamente y exclusivamente la puesta en marcha de un gobierno y desatrancar las instituciones, que es lo que esperaban realmente los españoles. Y eso ha sido así. Ellos han visto hacia otro lado, un posicionamiento radical. Si ha habido un posicionamiento bronco y radical, ha sido el de las derechas, tanto el de Vox, el del Partido Popular y el de Ciudadanos, que además ha sido un posicionamiento faltón, con actitudes casi de faltas de respeto y no sabiendo estar a la altura de las circunstancias, cosa que bueno, pues no entendemos ni comprendemos en una democracia como la nuestra. Y en ese sentido, pues es verdad que son muy catastrofistas, muy alarmistas, yo creo que les pasa muchas veces porque llevamos también más de un año en la última etapa gobernando, que esperan que suceda algo que no va a suceder y que no está sucediendo, y que por supuesto el Partido Socialista va a estar en el diálogo, en la política, la solución del problema. Cuando se refieren a es que bueno, pues con este gobierno vamos a tener muchísimos problemas, esto es una catástrofe, bueno, vamos a dar una oportunidad a este gobierno, que es el que ha querido los españoles y el que ha salido el resultado del arco parlamentario. Le falta pues, un poco
hago la similitud como con el pastorcillo mentiroso, es decir, que viene el lobo, pero el lobo nunca viene porque el Partido Socialista siempre ha sabido estar a la altura de circunstancias. En el año 2016 el Partido Socialista sí se abstuvo para conceder esa oportunidad a un gobierno del Partido Popular, con lo que suponía, pero bueno, dentro de la responsabilidad. Es una postura que aquí en muchos debates, ¿verdad?, que Javier Calvete, por ejemplo, ha defendido. Decía, yo le pediría a mi partido pero que se tuviera. La realidad es que su partido ha estado totalmente opuesto a esa oportunidad. Luego entiendo, y por supuesto no vamos a permitir, yo creo que los votantes del Partido Socialista no se pueden sentir engañados, y yo también hablo con mucha gente del Partido Socialista, obviamente, soy militante, llevo en juventud desde los 14 años, y día a día hablo en la calle y me paro en las instituciones, del pacto. Y por supuesto, además, con la gente simpatizantes, que es un sector tan importante más que la militancia, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que haya votado al Partido Socialista lo que esperaba es una solución a los problemas de la gente, es decir, que estuviésemos planteando realmente medidas concretas, como los que se ha hablado en este pacto de coalición con Unidas Podemos, en el que hay una prioridad que es el empleo, y es verdad que tenemos que intentar hacer una modificación del Estatuto de los Trabajadores, también hay que supervisar el empleo público y mejorar esos déficits que están generando, por cierto, también algunos pactos en las comunidades autónomas. Hace poco el pacto de Ciudadanos, PP y Vox en Andalucía, veíamos como quitaban 700 plazas, ¿no?, de profesores que el Partido Socialista tenían previstas, ¿no? Pues tendremos que reforzar esa postura, reforzar y dignificar el empleo. Tenemos un reto muy importante para atraer a la gente joven. La gente joven necesita tener oportunidades en nuestro territorio. El gobierno va a hablar sin duda alguna del desarrollo en el medio rural, va a hablar de un reto importante, el demográfico, pero a la misma vez también tenemos un reto de presente y futuro fundamental, como es el cambio climático, la situación de emergencia climática, que debe de suponer también una oportunidad para generar empleo en otros sectores, la digitalización del sector de la administración y empresarial, la nueva tecnología, la investigación y por supuesto un reforzamiento sin duda alguna de lo que hemos perdido con los gobiernos de derecha, que son pues prestaciones sociales, conservación del estado de bienestar, pues dependencia, ayuda a las personas mayores, ayuda a las personas más desfavorecidas, blindaje de una política, por supuesto, de defensa de igualdad. Eso significa también hablar claro de la violencia de género y de la lacra que supone, y de muchísimos... Violencia de género, por ejemplo, era una de las primeras medidas que decía ayer precisamente en la entrevista que le hacían a Pablo Iglesias que había que abordar, pero yo quería solo hacer un inciso en tu exposición, porque enseguida vamos a entrar en la segunda parte del programa en los retos a los que se enfrenta el Partido Socialista, que suma 155 diputados con Unidas Podemos, y para algunas cuestiones, como los presupuestos necesitan mayoría absoluta, tendrá que convencer a otros partidos para que lo apoyen. Pero, Fran, una pregunta que me imagino que a cualquier persona del Partido Socialista, y además, como es tu caso, involucrada en las instituciones, trabajando en las instituciones, le puede doler. Lo que más duele son las luchas fratricidas, el que se alcen voces como por ejemplo la de hoy de Joaquín Leguina, diciendo que si se va a romper el Partido Socialista, de que sí. ¿Duelen? Yo realmente, nosotros estamos en otra realidad, en otra dimensión, que es los problemas de la gente. Sinceramente, nuestro día a día, y creo que la día de un partido fuerte, con capacidad de gobierno, como ha demostrado a lo largo de la democracia del PSOE, exactamente, o sea, son personas que, como en toda organización política, existe y debe, seguramente por oportunidad democrática debería de existir también opiniones distintas, pero no simboliza a día de hoy absolutamente un posicionamiento de un sector, ni siquiera, ni de unas determinadas personas que tengan una responsabilidad a nivel institucional importante. Es una opinión respetable como la de cualquier persona, pero sin duda alguna lo que ha demostrado es que el Partido Socialista está en excapacidad, y creo que en eso coincidimos pues la inmensa mayoría de los socialistas de España, y lo que está claro es que hemos conseguido un gran logro, un gran reto, y lo que hubiese sido un fracaso, como decían aquí, el fracaso yo creo que era la postura radical, por ejemplo, que ha tenido Ciudadanos, que la ha llevado a los resultados electorales, que la ha llevado precisamente por un posicionamiento de radicalización, ese cordón sanitario que impedía directamente, sin saber unos resultados electorales, si se iba a sentar con una fuerza política como el Partido Socialista. Hablando de posicionamiento, José Alberto, sí que hemos visto a Inés Arrimada pidiendo que hubiera valientes que votaran en contra, lo que todos conocemos como tráfugas, y que los partidos políticos intentan evitar y
además... Pues Está una claro, barbaridad. no, transfugismo no, simplemente ser coherentes con las frases y con las afirmaciones que se realizaron durante la campaña electoral. El hecho de que Pedro Sánchez dijera hace unos meses que no podría ser presidente del gobierno en coalición con Podemos porque eso le quitaría el sueño al 95% de los españoles, y meses después Pedro Sánchez se viene a convivir con Pablo Iglesias y con Unidas Podemos, eso fue del 19 de septiembre de este año pasado, esa frase, y hemos llegado 3 meses después a una coalición con abrazos y con llantos y con yo creo que una sobreactuación además importante. Frases que ha estado diciendo Pedro Sánchez a lo largo de todos estos tiempos es que España no se merece lo que está proponiendo Podemos, y con Iglesias como vicepresidente y con el apoyo directo e indirecto de los independentistas. Eso se dijo en el año 2016, lo dijo Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ha cambiado radicalmente el discurso, pero no solo desde el 2016, es que lo ha cambiado radicalmente desde las últimas elecciones. El ofrecimiento que ha hecho y que hizo Ciudadanos a últimos de agosto era muy claro, de ofrecer un acuerdo con unos puntos muy básicos. Pero fue un cambio radical, fue un cambio radical para porque hablaban de sanchismo, de banda, Sí. Eso también fue un cambio de un partido. Bueno, fue... En días. Vamos a ver, cuando priman los intereses del país sobre los intereses del partido, yo creo que estamos aquí para ser útiles para propiciar acuerdos de gobierno. En última instancia se hizo una oferta al Partido Socialista con unos puntos muy básicos que ni siquiera fueron atendidos. Igual que Inés Arrimada hizo una propuesta con 3 puntos básicos para llegar a un acuerdo constitucionalista a los que tampoco se ha tenido respuesta. Yo, de todas maneras, disiento con que la sensibilidad en el Partido Socialista sea plana, homogénea en todo esto, porque el presidente de Castilla-La Mancha, el presidente de Extremadura, el presidente de La Rioja han mostrado públicamente su preocupación, y algo más que preocupación, con la posibilidad de lo que al final se ha alcanzado, y que lo que se ha alcanzado, veremos las consecuencias a lo largo de los próximos meses y de los próximos años, ¿vale? Lo veremos, pero que yo creo que al final el Partido Socialista acabará pagando el peaje que vamos a pagar todos los españoles con los acuerdos. La verdad es que cuando han tomado desde el Partido Socialista una dinámica y una frasecilla ya, que todo el que no me apoye es que es un fascista, es que es autoritario, es que es un facha, es que son las 3 derechas, etcétera, etcétera. Y cuando habla del gobierno en la Junta de Andalucía, es un acuerdo programático entre el Partido Popular y Ciudadanos. Hemos conseguido llegar a un acuerdo y la mayoría ha sumado. Vaya a seguir intentando meterlo de Vox, pero es que entonces hablaremos en el mismo sentido del acuerdo del PSOE con Bildu y con ERC. ¿ERC y Bildu están en el gobierno o van a estar en el gobierno del PSOE? ¿Se va a desmarcar el PSOE de Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña? ¿O van a hacer como ha dicho Sánchez? Vamos a pasar de un acuerdo o de un marco jurídico donde antes propiciamos que un referéndum ilegal entrase en el Código Penal y fuese tipificado, a apoyar ahora una consulta popular en Cataluña. Reconocer además que las instituciones se tendrán que adaptar a la identidad de los territorios históricos como pueden ser País Vasco, Cataluña e incluso Galicia, adaptar ahora ya el marco institucional a esa realidad. ¿Y quién marca esa realidad? La marca el Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Cataluña. Algo que iremos viendo, José Alberto, porque quiero escuchar ahora la opinión de Paco. Yo quería intervenir, si todavía no entramos en el programa, que es donde deberíamos de haber entrado, y también la moción, la sesión de investidura también tendría que haberse tratado, y nadie dijo ni una palabra, que eso a mí desde fuera también me sorprendió. Es decir, nadie, muy poquita cosa los que defendían el programa, pero nadie de la oposición dijo nada del programa. Pero en fin, para terminar con los aspectos generales, yo sí quería decir un par de cosas muy rápido, más que vosotros, a ver si puedo ser más rápido que vosotros. Uno, ¿constitucionalista de qué? ¿De cuántos artículos de la Constitución?
de los artículos que obligan a un derecho al trabajo digno, de los que obligan a una vivienda para todos digna, de los que obligan a que los medios de producción estén a disposición de la mayoría. ¿De qué estamos hablando? Es decir, yo creo que eso de constitucionalista lo debéis de dejar un poco aparcado, porque yo creo que los 350 diputados defienden al 100% de la población de España que ha votado a sus representantes, con lo cual debería la derecha demostrar un poco más de respeto a los resultados que ha legitimado la urna. Luego, la sesión de investidura fue una falta de educación, una falta de respeto increíble. A mí me daría vergüenza que un representante del Partido Comunista o de Izquierda Unida hiciera la algarabía, los gritos y la ofensa que se hicieron allí. Se dijeron cosas muy, muy gruesas. Se ofendió a mucha gente, se amenazó a mucha gente. Yo creo que estamos en la soberanía popular, en la sede de la soberanía popular, y yo creo que deberíamos de mantener la calma. Y si me permitís, yo le daría dos consejos, uno al PP y otro a Ciudadanos. Viendo dónde está Vox y las barbaridades que dice, yo creo que al PP, y esto lo digo echándome piedras sobre mi tejado de Unidas Podemos, porque estoy ahora defendiendo a la derecha y al centro. La posibilidad de un partido de derecha democrático, sensato, y de un partido de centro democrático y sensato es increíble. Es que hay un espacio increíble que podría ocupar perfectamente el PP y Ciudadanos. El PP, yo sé que la bestia le salió de dentro y que piensa que a la bestia la va a domesticar y la va a reconvertir y la va a tragar. Pero yo, ojo, como siga por este camino, sus dirigentes sigan por este camino, puede ser que la bestia se coma al PP. Y a Ciudadanos, mira, pudiendo haber gobernado con el PSOE en las anteriores elecciones, una mayoría absoluta grandísima, pudiendo ahora haber votado sí. ¿Por qué? Para quitarme el efecto ERC y Bildu. Me lo quito de un plumazo. Totalmente. Déjame que termine. Sí. Y a partir de hoy voy a votar en donde esté gobernando, aunque sea con el PP, todo lo que sea razonable y de centro. Y como vengan propuestas impuestas por vos, voy a votar que no. Y ahora a ver qué pasa. A ver si me echan del gobierno por centrista. Esa es la solución. Claro, yo no conozco a Arrimada y yo no puedo conectarme con ella y decirle el consejo. Pero es que lo tenéis a huevo. Es decir, la derecha de siempre, europea, una derecha europeísta, una derecha que cree en la autonomía, una derecha sensata, y un centro que aquí llegó a ser mayoría absoluta, el centro, Unión de Centro Democrático. Y sin embargo no, os vais detrás de vos y vos dices A, pues nosotros decimos A, pero más fuerte. Hombre, incluso. Yo creo que eso es así. Y legítimo apoyo de las bases de Izquierda Unida, de Podemos, del PSOE, la gente estaba deseando tener un gobierno, y este es el gobierno que, resultado de lo que la gente ha votado, resultado de lo que la gente ha votado. Javier. Yo tengo que discrepar más con Fran, es decir, estoy de acuerdo que el PSOE hasta ahora ha sido un partido constitucional y ha hecho grandes servicios a este país. O sea, y la alternancia política en la democracia ha sido buena, lo he dicho muchas veces, pero o sea, si eso no contradice la preocupación que tiene todo el mundo de la deriva que el PSOE esté cogiendo a partir de este momento. Y Fran, no es cierto, que Joaquín Leguina sea un verso suelto, y se descalifique, ¿no? Te lo ha dicho José Alberto. Es que estamos hablando de que en la sesión de investidura no estuvieron presentes los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Socialista, como son Lámbara, como es Paje o como es Fernández Vara, que estamos hablando de Aragón, estamos hablando de Castilla-La Mancha y estamos hablando de Extremadura. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la posición. Entonces no estoy de acuerdo contigo en que digas, hombre, hay determinados socialistas
como Felipe González, Alfonso Guerra, Redondo, Leguina, hombre, que eso ya son socialistas históricos que están en otra historia y nosotros estamos a lo nuestro. No. Hay gente con una responsabilidad institucional, como presidente de las comunidades autónomas, que han dicho alto y claro que no están de acuerdo con lo que está haciendo el PSOE. Y luego hay otros reconvertidos, tipo Susana Díaz. Es decir, hemos escuchado hasta la saciedad lo que decía Susana Díaz y ahora lo que dice. Cuando se investiga como la más constitucional del PSOE, es decir, cuando gobernaba el Partido Popular, y ahora justo lo contrario. La realidad, ¿cuál es? Que hemos empezado mal. Desde una cosa que parece una tontería, pero también tiene su importancia, como son las promesas y juramentos dentro del Congreso de Diputados, de que aquí ya cada uno adopta la fórmula que le da la gana. Por su padre, por su madre, por su hijo, por el Espíritu Santo, por la Virgen María, y hace lo que le da la gana, por la autodeterminación, por la República o por mi abuela. Con lo cual estamos dando una imagen de que esto es un auténtico cachondeo. Segunda cuestión, es decir, nos guste o no nos guste, y ahí es decir, también hay que valorar, es decir, en su momento la posición, porque a mí me causa mucho respeto. Es decir, tanto los socialistas como los comunistas que han contribuido al espíritu del 78, a la transición democrática, y personas como Santiago Carrillo, la Pasionera, etcétera, etcétera, que tuvieron una situación muy complicada en un periodo, tuvieron la capacidad de que pese a ser republicano, en su momento se decidió la forma de Estado como monarquía parlamentaria y hubo muchos socialistas y muchos comunistas que todos pensaban en republicano y vieron que a lo mejor en aquel momento para nuestro país, por la situación en la que se vivía, y se adoptó la forma de Estado como una monarquía parlamentaria. Y vemos como hoy cualquiera se sube a la tribuna del Congreso de los Diputados y se la da de progre, pero pone a parir al jefe del Estado. Y aquí no pasa nada. Aquí se ampara todo, y la presidenta del Congreso, mi amiga Meritxell Batet, es decir, con un claro interpretación muy laxa de lo que es el reglamento de la Cámara, no sé si por desconocimiento o por instrucciones, deja que ancha Castilla. Y luego la deriva, es decir, la abstención de que República de Cataluña, Fran, no va a ser gratis. Pedro Sánchez se quedó callado ante las críticas del rey, pero también se quedó callado cuando le pide que la República de Cataluña, la autodeterminación, la declaración de la República, la mesa de negociación que se tiene que celebrar dentro de 15 días, de la composición del gobierno, dentro de 15 días, y una cosa muy grave, que también ha pedido la excarcelación de los políticos presos, es decir, que están condenados por sentencia judicial firme del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo, por un delito de sedición y de malversación de caudales públicos, a una pena, algunos de 11 años. Abstención, hay una diferencia, Fran, de que el PP y Ciudadanos no podían dar una abstención gratis, cuando lo ha dicho también José Alberto perfectamente. Es decir, aquí todo el mundo tiene su peaje. Hemos visto como Navarra, la Guardia Civil de Tráfico, ya se ha ido. Hemos visto como en el Palacio de la Generalitat se ha bajado la bandera de España. Y ahora vamos a ver qué es lo que supone las concesiones, porque hemos visto los documentos que habéis firmado de acuerdos con distintas fuerzas políticas, con la República de Cataluña, el PNV, etcétera, etcétera, y son un verdadero disparate. Y no somos catastrofistas. Ese es el mantra del argumentario que decía es que la derecha le está bien. Es decir, todo ese mantra ya no lo sabemos, porque no hay ocasión de que haya un responsable político del PSOE que diga lo mismo. Parecéis un disco rayado, y no es el catastrofismo, es la realidad. Es decir, Pedro Sánchez, todo el mundo sabe que va a hacer bueno a Zapatero, y Zapatero fue un pésimo presidente del gobierno, con subida de impuestos, con congelación de las pensiones, con rebaja de sueldos públicos, con 3 millones de parados. Es decir, que estuvimos al borde de la intervención, y si no es como vosotros decís peyorativamente la derecha, sino gracias a la derecha,
el año 96 tuvimos que venir a salvar a este país, o sea, por la situación que dejó el PSOE y Felipe González, y en el año 11 tuvimos que volver otra vez a recuperar, o sea, a este país. Lo que pasa es que siempre nos toca bailar con la más fea. Vosotros dejáis esto de tierra calma, como lo vais a dejar, no sabemos cuánto tiempo vaya a tardar, esta satisfacción y este contento que tenéis tan generalizado en la izquierda progresista de este país, que no es radical, o sea, porque claro, Unidos Podemos no es radical, es que la República de Cataluña no es radical, Bildu no es radical, no son todos, la Virgen María. Y luego con respecto al cambio, climático, ¿no? Y termino. Hombre, quien ha cumplido el acuerdo de Kioto y los acuerdos de París ha sido un gobierno del Partido Popular. Y vosotros habéis tenido una cumbre como consecuencia de la situación que ha padecido Chile. Ahora vamos a entrar en todas estas cuestiones, Javier. De esa de Madrid, y parece que no has tenido todo el éxito. O sea, una pregunta muy sencilla te quiero hacer antes de seguir ahondando en... ¿Te ha gustado la actitud de tu partido en este debate de investidura? Sinceramente. Sí, a mí me ha gustado, la actitud de Pablo Casado, porque es el único que ha tenido sentido esto. Digo la de tu partido, o sea, lo bronco que ha hecho, las protestas, los giros de espalda cuando estaban hablando los oradores, todo ha tenido su explicación, yo creo que sobradamente, y el mismo Adolfo Suárez dijo el porqué, y yo suscribo prácticamente todo lo que... ¿Por qué? Porque no se puede, hay determinadas cosas que no se pueden consentir y límites que no se deben trabajar. Y así lo hemos visto, desgraciadamente, en esta situación. Y hacemos una valoración. Necesito que me hagáis una valoración porque es que es importante, porque nunca de manera tan patente se ha puesto encima de la mesa algo como amenaza a la vida de las personas. Hablamos del diputado de Teruel, existe. Hablamos de algunos diputados que han denunciado, que están en manos de la justicia, que se ha denunciado, de amenazas realmente para que la gente cante su voto. A mí me parece vergonzoso que se pueda... Cada uno tiene la libertad y la responsabilidad de votar lo que tenga que votar. Es decir, lo que también te digo, que tiene una ventaja y un inconveniente. El inconveniente es que hay el mandato que te dan los ciudadanos, pero eso no es verdad. Luego estamos adscritos a partidos políticos y hay una cosa que se llama la disciplina de voto. Bueno, díselo a Ana Oranda. No, ya, bien. Pero a ver, excepciones, toda regla tiene su excepción, ¿no? O a Pedro Sánchez, que se fue. Es decir, hubo determinados miembros del Grupo Socialista que se abstuvieron, y luego Pedro Sánchez adoptó su posición diciendo que no se abstenía, no cumplía la disciplina de voto, y Ana Oranda se ha quedado y ha votado en contra. Yo creo que es la única vez que ha sido consecuente, porque en el resto ha dicho una cosa y ha hecho la contraria, pero bueno, en esa sí tenemos que reconocer que por lo menos fue consecuente. Es decir, yo no voy a abstenerme y no voy a facilitar un gobierno, un gobierno del PP, me voy de diputado y hemos terminado. A lo que decía, no se puede consentir. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que como estamos a través de los partidos políticos hay una disciplina de bueno. Y yo te voy a decir que es buena, porque imagínate si los 350 diputados y diputadas, miembros, cada uno va por libre, imagínate la garantía. Si es difícil ya conformar una mayoría simple para desbloquear un gobierno, imagínate para aprobar unos presupuestos o para aprobar, es decir, que necesitan mayoría absoluta o mayoría cualificada para hacer porque Fran, han sido varios los diputados de tu partido que han dicho que han sufrido amenazas y que lo han denunciado y que, en fin, es que como nunca ha habido una investidura que se ha llegado al gobierno con un margen tan pequeño, que han sido 2 votos, pues claro, ahí las cábalas eran y ha habido presiones y ha habido denuncias serias porque, bueno, pues en algunos han denunciado que han atentado contra su vida y también contra la seguridad de su familia. Efectivamente, una situación muy fuerte, lamentable y además bastante preocupante por lo que supone en la estabilidad, en el entendimiento y la convivencia democrática de un país. Y hay cosas que no se pueden permitir, no se pueden tolerar, y hay que tener un posicionamiento claro, que el Partido Popular, lo siento, Ciudadanos ni Vox han tenido, ningún líder de ningún partido ha tenido un posicionamiento respetable estos últimos días. Lamentable y vergonzoso, ¿no? Líderes
y se ha demostrado con hechos. Aquí las cosas se demuestran con actitudes, con hechos y no con palabras, que es lo que nosotros creo hemos hecho a través de nuestro posicionamiento responsable. Y esto se debe principalmente a dos motivos. Primero, que la derecha en general y en particular y especial el Partido Popular, pues se piensa que el poder es patrimonio suyo, y cuando democráticamente en la urna se pierden, pues no lo comprenden y tienden a la radicalización. Y segundo, a una actitud que no es ninguna falacia, de tendente de la derecha española a la radicalización y a ese apego a Vox, que ciertamente tiene impreso en su carácter un carácter antidemocrático totalmente, huyendo hacia una deriva, no sé si buscando electorado, buscando masa de votantes, pero por supuesto eso ha supuesto pues que se vea gravemente afectados los valores democráticos que defiende la Constitución. La Constitución no se defiende dándose golpes en el pecho, ni manoseando las banderas, por favor. La Constitución se defiende solucionando los problemas de la gente, haciendo política social que blinde las políticas que ayuden y favorecen a los más desfavorecidos, las políticas que tienen que abordar los problemas que hoy tenemos. Y sigue haciéndose mucha demagogia con el tema de Cataluña. Lo que es una auténtica vergüenza es la situación que ha generado un Partido Popular en el gobierno irresponsable. Cuando esto comenzó en 2011 se estimaban que eran los independentistas unos 400.000 independentistas. El posicionamiento irresponsable del Partido Popular ha sido una fábrica de independentismo. Lo que ha conseguido la fórmula del Partido Popular es que a día de hoy sean más de 2 millones los catalanes independentistas. 2011-2018. Esos son los resultados. Y el Partido Socialista ha sido un partido responsable y que, por supuesto, que se ha sentado a hablar y a dialogar con Esquerra Republicana, pero con la cuestión territorial de Cataluña hay dos cuestiones que son fundamentales y principales. La primera, la judicial. El Partido Socialista no tiene que comentar, ni va a decir absolutamente nada de las sentencias judiciales. La última, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no vamos a comentar nada. Separación de poderes. En democracia eso supone, obviamente, que tenemos que respetar las decisiones judiciales. Eso es lo que deberían de hacer los partidos políticos responsables, cosa que el Partido Popular y Ciudadanos no están haciendo. Y por supuesto que la alternativa para construir un futuro esperanzador, un futuro que solucione los problemas, no pasa por otra parte, porque el Partido Popular y Ciudadanos no han tenido la capacidad de abstenerse también previamente, pues de dialogar, pero es que el diálogo no debe de provocar miedo. Es que aquí parece que lo malo es que haya políticos que estén a la altura de las circunstancias y que sean capaces de hablar con todo el mundo. Insisto, el ejemplo más claro es de Ciudadanos. No se han querido sentar, la gente ha castigado, porque la gente lo que espera de nosotros en las instituciones es que tengamos capacidad de responder a los problemas, que tengamos capacidad de dialogar. Antes era prácticamente cosa de dos, de PSOE y PP, prácticamente. Pero es que esa realidad social ha cambiado y cuanto antes lo entendamos la clase política, mejor le irá a la ciudadanía. Y una cosa, cuidado también con los mensajes respecto a las instituciones de nuestro Estado y respecto al rey. Has vuelto a decir la crítica del rey. Cuidado con jugar con el posicionamiento del jefe del Estado, porque parece que es que el Partido Popular lo que pretende es decir o trasladar que el rey es el que está a favor de su posicionamiento. Mire usted, el rey, el jefe de Estado es de todos los españoles, y precisamente el rey, a través de la Constitución que le otorga esa potestad, ha sido el que ha propuesto a Pedro Sánchez para que se presente a candidato a la presidencia del gobierno. O sea, cuidado con tergiversar las instituciones del Estado y manipularlas y utilizarlas. Y por último, insisto, ni deriva, ni peaje, en absoluto. Aquí se está hablando sobre hipótesis. Pedro Sánchez va a hacer bueno a Zapatero, Pedro Sánchez, bueno, hemos visto primero los resultados de estos
años, de estos meses de gobierno socialista, que ha tenido la capacidad de hablar con uno y con otro y de sacar algunas propuestas con una dificultad tremenda, con 80 diputados, y hemos sido capaces en gran minoría. Pues ahora con una coalición y con gobierno, que significa una fortaleza y no una debilidad, igual que la diversidad territorial. ¿Por qué la diversidad? ¿Por qué la pluralidad, que es un principio básico de la Constitución, tiene que ser una debilidad en vez de una fortaleza? Nosotros entendemos que es una fortaleza, que podemos enriquecer de propuestas con esta colaboración con Unidas Podemos, un gobierno que sin duda alguna va a pensar en lo que deberíamos estar hablando hoy. Un segundo, porque a mí me llama la atención mucho la postura del Partido Popular, cuando lo que le preocupa al Partido Popular es que los presidentes de las comunidades autónomas no están presentes en el Congreso de los Diputados, en la toma de, en la candidatura o en la investidura. Me llama la atención porque al final esto se trata de forma y de fondo. Y el debate de la forma la han perdido la derecha por completo. Y se está preocupando más en gestos políticos que no tienen que ver absolutamente nada con la realidad y con los problemas de la gente. Y luego con el discurso. Me preocupa mucho el discurso de la derecha, porque es un discurso, insisto, catastrofista, demagógico y sobre todo alarmista, en una situación que no es real. ¿Y qué hemos hecho? Pues responsabilidad y pensar también, como digo, en los retos del presente y del futuro. Hay que hablar un poco más, y a mí me gustaría, lo he intentado, igual que lo ha intentado el compañero, de hablar de bienestar social. Vaya a tener, hablar, si sois capaz de resumir un poco en la medidas. primera parte, vamos a tener mucho tiempo en la segunda, que en la los segunda yo la quiero que hablemos precisamente de eso, de los retos a los que se enfrenta que hemos este hablado. gobierno. Eso de que no se ha hablado en el Congreso, perdona, no sé qué debate de investidura o qué propuesta habrás visto, pero la intervención de Pedro Sánchez, entre otras, ha sido, además de una intervención magnífica a la altura de las circunstancias, una intervención que no ha parado constantemente a hablar de las propuestas y las soluciones que le va a ofrecer una este propuesta gobierno. de las que vamos a hablar en la segunda parte. Si somos capaces de terminar esta primera algún día, porque las intervenciones están siendo muy largas, pero bueno, la ocasión lo merece por lo que estamos tratando. Paco, hablaba y decías que había que poner sobre la mesa el tema de las actitudes que ha habido precisamente sobre este tema, las amenazas, los insultos, los comportamientos, en definitiva, la forma que, sinceramente, no sé vosotros, pero yo no recuerdo que se haya llegado a este extremo en otras ocasiones. Yo acabo de cumplir 61 años y jamás en la vida había visto una cosa parecida. Jamás en la vida. Esa llamada, esa amenaza, esas llamadas cuasi a la intervención de no sé qué institución, esa patrimonialización de la figura del rey, cuando lo que están haciendo es precisamente cargarse la monarquía. La monarquía, si queremos que perdure, tiene que ser de todo el mundo, no de los que dicen viva el rey en el Parlamento, como le dijo muy bien Aitor Esteban, que yo ni nacionalista ni de derecha, pero vamos, yo creo que en ese momento Casado se dio cuenta que se había pasado de rosca, porque al día siguiente fue mucho más moderado y mucho más tranquilo. Y también me alegro, yo tengo que decir las cosas que yo siento. A mí me alegra que Ciudadanos y el PP no vayan a las manifestaciones que la ultraderecha va a organizar en los ayuntamientos de todos los pueblos que gobierna el PSOE. Yo creo que eso es una medida sensata, inteligente, porque hay que ser crítico con la política que se está haciendo, pero no llegar a esos extremos que rozan casi con la democracia, lo que es el sentido democrático de la sociedad que queremos construir. Yo simplemente le diría a Ciudadanos y al PP 3 casos concretos de por qué ellos, por ejemplo, en Andalucía no están apoyando la Constitución. Muy corto, ¿eh? Desde principios de octubre, 37 colegios de 25 pueblos de la provincia, alrededor de 1.900 alumnos están sin comedor escolar. Responsabilidad estricta de la Junta de Andalucía. 3 meses sin comedor. Segundo, las limpiadoras de los institutos están teniendo problemas para cobrar las nóminas. Responsabilidad estricta del gobierno de Andalucía. Tercero, están degradando la sanidad pública como nunca se había hecho. Aquí es verdad que el PSOE también había hecho externalizaciones, etcétera, etcétera, pero el grado al que se está llegando, ahora mismo, coger el móvil y pedir cita en Baeza, mínimo una semana, 8 días, 10 días, eso no puede ser, eso no puede ser. No puede ser que civilinamente el PP y Ciudadanos
quieran cargarse el sistema público para que la gente vaya cogiendo la billetera e irse al sistema privado. Eso es cargarse el sistema público de sanidad. Eso no es cumplir la Constitución. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿de qué nos alarmamos? Si la alarma la tenemos aquí ya en Andalucía, por ejemplo. José Alberto. Mira, vamos, yo vuelvo a retomar y ahora le comento a Paco, o le contesto a Paco. Mira, posibilidad de llegar a un acuerdo siempre, por parte de Ciudadanos, siempre va a estar abierta la mano al diálogo y al acuerdo. Pero no podemos confundir el acuerdo con sumisión. El acuerdo se establece en base a unas líneas también muy básicas. Y las posibilidades de acuerdo han existido y han sido rechazadas por el Partido Socialista. Punto 1. Mira, España ha tenido 3 ataques furibundos de golpe de Estado a lo largo de su historia. El primero fue el terrorismo, que pensamos que en el año 78, con la aprobación de la Constitución, que con el nuevo marco normativo y con la democracia, se iba a acabar, y que fue aún más agresivo en los primeros años de democracia y hasta hace relativamente poco tiempo, y que se solucionó gracias también a la unidad de todos los demócratas. El segundo fue el de la anécdota, la fea anécdota del año 81, que también se saldó con una unidad importante por parte de todos los demócratas en defensa de la Constitución y del marco democrático. Y el tercer intento de golpe de Estado que estamos viviendo se está produciendo en Cataluña, y lo estamos viendo desde hace años, y últimamente un ataque furibundo. Yo cuando hablaba de las pintadas y de las amenazas, bueno, yo tengo que recordar a los compañeros de Ciudadanos que han estado sufriendo en Cataluña esas pintadas, esas amenazas de manera furibunda. Por eso entiendo perfectamente y rechazamos de pleno cualquier tipo de agresión, de amenaza, de coacción, venga de quien venga, ¿vale? Pero siempre ha habido una unidad en defensa de un interés principal que se llamaba España. Y es que parece que dé miedo a decir España, ¿vale? Pero ya Alfonso Guerra decía en una entrevista de enero del año pasado que parece como que la palabra España se la han apropiado a algunos cuando es patrimonio de todos los españoles. La única manera de atacar o de defendernos de ese ataque furibundo que hay contra el Estado de Derecho en nuestro país ha sido siempre la unidad. Y ahora parece que nos ponemos más a favor de quienes están intentando romper el Estado de una manera fuera de todo el marco normativo y aprovechando cierta pasividad, por no decir debilidad, de un gobierno, y nos ponemos además a su disposición para favorecer una desjudicialización del conflicto catalán que empezamos a llamar ya. Entonces, eso ponemos además la abogacía del Estado, se dan instrucciones para que no seamos tan agresivos con ellos y para intentar como contentar. Estamos dando alas. ¿De verdad pensáis que los catalanes, que los vascos, que el nacionalismo gallego va a resolver los problemas de Andalucía? ¿O va a suponer una mejora en la red ferroviaria de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha? ¿Que se va a defender la posición de los autónomos en nuestra comunidad autónoma, la mejora de infraestructuras? ¿De verdad lo pensáis? Yo creo que no. Nosotros estamos convencidos de que no. Javier, y terminamos. Yo ya lo único que me quedaba por ver en esta tarde es que dijeras que el PP es de extrema derecha. Pues claro, ya, es lo que prácticamente has querido dar a entender. Y dice, es que la derecha, que viene el lobo, o sea, y es justo lo contrario de la crítica que tú haces. O sea, en relación a cuando hablas del PP y eso. Yo del PSOE en absoluto he hablado de manera peyorativa. Al revés, o sea, he reconocido, o sea, determinadas cuestiones que a lo mejor las podía haber omitido. O sea, no tengas tanta fijación y tanta obsesión con la derecha. Eres lo suficientemente joven que te ha llegado, o sea, hasta el punto de recriminarme el que no habíamos hablado de programa en la sesión de investidura, cuando no es un argumento que yo he esgrimido, sino que ha sido tu compañero, o sea, Paco Ruiz Juan, que parece que soy el matrimonio de conveniencia. Por lo tanto, no somos tan malos.
Yo creo que somos lo suficientemente moderados, hemos dado razones de ello a nivel nacional y a todos los niveles, y el Partido Popular precisamente es el único partido, junto con Ciudadanos, de los que está aquí, que nació en la democracia, que es un partido sobradamente democrático y constitucional. Segunda circunstancia, Cataluña, tampoco estoy de acuerdo contigo, porque el artículo 55 que se aplicó en Cataluña fue apoyado por vosotros. Entonces no os equivocáis. ¿Qué pasa? Que nosotros, las medidas que adoptamos en Cataluña fueron consensuadas cuando estaba gobernando Mariano Rajoy con el PSOE y con Ciudadanos. Por lo tanto, seremos corresponsables. Seremos corresponsables de los efectos de esa medida. Que unos creen que nos quedamos cortos y otros creen que deberían haber sido de otra manera. Hombre, que tú me digas la separación de poderes en estos últimos tiempos, cuando hemos visto la actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía General, la Abogada General del Estado pidiendo la excarcelación de Junqueras, pues la verdad es que cuando hubo un socialista que dijo que Montequí estaba más que enterrado, y ya vemos la sintomatología de Unidos Podemos, que eso de la separación de poderes, Unidas Podemos, que eso de la separación de poderes le suena un poco y le chirría, porque poco más o menos, es decir, le van a tener que listar la sentencia al oído a los distintos jueces de este país, pues ya veremos a ver lo que pasa. Hombre, estoy de acuerdo contigo, Paco, es decir, el rey es neutral y ha ejercido una magistratura totalmente de árbitro, en todos los sentidos. Lo que sí es cierto es que lo que se le recrimina a Pedro Sánchez es que cuando se atenta contra la figura del jefe del Estado, que se haga la crítica política, lo mismo que se le hizo ante la omisión con las víctimas del terrorismo. Que pueden ser más o menos duras, que nos pueden gustar más o menos, pero que yo creo que Pablo Casado es dura. Pablo Casado, insisto, yo creo que ha definido perfectamente la situación. No estoy de acuerdo con Fran, porque los únicos que han estado tergiversando y utilizando las instituciones, y así se verá, en relación a los peajes, como decía José Alberto, de que tengan que pagar fundamentalmente a los catalanes, a los vascos, y en este caso a Teruel existe, que va a querer también lo suyo. Presupuesto del 2018. Es decir, no se han hecho tantos desaguisados, Fran, porque habéis tenido la incapacidad política de que todavía hoy, 8 de enero del año 2020, los presupuestos que están vigentes en este país son los presupuestos que aprobó el Partido Popular y son los presupuestos del año 2018. Y fijaros, vosotros que las prometíais tan felices y el movimiento se demuestra andando, decíais que en la senda de los acuerdos que habíamos llegado nosotros de subir las pensiones el 3% y la mínima el 1%, eso está en los presupuestos vigentes. Vosotros a 1 de enero, nada. La subida de esa a los empleados públicos del 8,97. Javier, vamos a entrar. Durante 3 años, perdona, Encarna, termino con esto. Hombre, te pido que yo he sido lo suficientemente paciente y tú has dejado a todo el mundo hablar. No, pero a ellos no le permitió que hablaran de estos temas porque bien, le he dicho que hablaremos en la segunda parte. Termino con el argumento. El 8,97 a los empleados públicos y vosotros le habéis congelado el salario a los empleados públicos. Igual que la equiparación salarial de la fuerza y cuerpo de seguridad y tal. Por lo tanto, es decir, vamos a ser por lo menos serios. Y ahora hablaremos ancho y largo de lo que ha dicho la Comisión Europea, de los 40.000 millones de euros que parece que hay que buscar y que recaudar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues de todas estas cuestiones son las que quiero que abordemos. Yo ya decía hace rato, si alguna vez acabamos esta primera parte, porque sí que os voy a pedir, os voy a hacer públicamente que por favor las intervenciones sean mucho más ágiles en la segunda parte. Yo intentaré también pues animaros a que sean intervenciones más breves en las que pueda participar todo el mundo en mayor número de ocasiones, porque quiero precisamente eso, que habléis de ese, como decía el Califa, programa, de esos puntos, de esos retos que llamamos a los que se enfrenta este gobierno de coalición, que son muchos y que pasan precisamente, sobre todo y fundamentalmente, fue por lo que nos fuimos a unas elecciones en la anterior ocasión, por aprobar unos presupuestos generales del Estado, que ahí es nada, que es la mayor herramienta con la que cuenta un gobierno para tirar para adelante con sus temas, y estamos hablando de medidas de carácter reforma fiscal, IRPF, sociedades, IVA, temas de pensiones, temas de reforma laboral,
Bueno, son muchas cosas las que quiere afrontar este gobierno con esa agenda y ese programa, y sobre ellas quiero que hablemos en esta segunda parte. Así que nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos para hablar de ello. Hasta ahora. Muy buenas noches de nuevo, señoras y señores. Continuamos aquí en nuestra mesa de debate, en el programa Actualidad Debate en 9 La Loma, ya saben, analizando bueno, pues todo lo que hay alrededor de este debate de investidura que hemos tenido en estos días, en torno a la festividad de los Reyes Magos, que estábamos comiéndonos el roscón y viendo ese debate de investidura. Y bueno, hemos estado hablando de algunas cuestiones que han pasado en torno al mismo y de sus derivadas, pero toca hablar de lo realmente importante. ¿Y ahora qué? Ahora ya tenemos un gobierno, ahora hay que tomar medidas, hay que llevar a cabo las propuestas, hay que hacer cosas, hay que gobernar en definitiva, y es la misión que tienen, en este caso, Partido Socialista y Unidas Podemos, este gobierno de coalición que tiene, decíamos, muchísimos retos que afrontar. Hablamos de 155 diputados y diputadas que suman, y hablamos de leyes orgánicas, hablamos de ley de presupuestos generales del Estado que necesitan mayoría absoluta, y vamos a tener que hablar de mucho diálogo, de mucho convencer, de mucho ceder por unas partes y por otras, para poder seguir gobernando y para poder seguir. No se nos olvide que precisamente el que no hubiera presupuesto nos llevó a unas siguientes elecciones. Entonces va a ser complicado, decía Pedro Sánchez, que se crecen las dificultades y bueno, fácil, Fran, no va a ser. No, yo quería un segundín de responder a una cuestión de Javier. Efectivamente, Javier, soy joven y como joven además entiendo la política de otra forma de practicar. De hecho, vengo de un gobierno socialista en un anterior mandato en el que hemos pactado, aún teniendo mayoría absoluta, presupuestos, por ejemplo, con otras fuerzas políticas. Yo no tengo prejuicios con nadie, pero precisamente el Partido Popular no ha demostrado el estar a la altura de las circunstancias, y digo que cuando se ha radicalizado el Partido Popular es que lo ha demostrado con esa falta de respeto y ese posicionamiento de espalda a un Partido Socialista y de espalda a las instituciones. Simplemente eso. No tengo prejuicios, de verdad, simplemente lo habéis demostrado con hechos. No, sabes que eso no es así, eso no es así. Y respecto al 155, contradecir, porque decir que nosotros somos muy malos, pero efectivamente cuando tuvimos que aplicar en 155, desde la responsabilidad fue porque dentro de un gobierno hubo un intento de referéndum ilegal en un gobierno del Partido Popular. ¿Y qué hizo el Partido Socialista desde la responsabilidad? Intentar colaborar para poner solución y medida en una situación concreta, pero de 2011 a 2018 yo creo que tiempo ha tenido desde la responsabilidad del Partido Popular no teníamos mayoría absoluta en el Senado. Hay que dialogar. El mejor instrumento es el diálogo. El mejor instrumento es el diálogo, Javier. Artículo 155. Mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. Y sin embargo nosotros... Una postura responsable el Partido Socialista. Fran, que no puede decir una cosa y la contraria. Y vamos a hablar de lo que le interesa a la gente. 155, mayoría absoluta del PP en el Senado. Es decir, nosotros no necesitamos a nadie para aplicar el 155. Pues nosotros entendíamos que teníamos que estar ahí. Dialogamos con el PSOE y con Ciudadanos y evaluamos en una situación de emergencia, en una situación de emergencia exclusiva. Que no necesitábamos al PSOE. Javier y Fran. Y el diálogo fue eso. Javier y Gobierno. Atraer al PSOE y a Ciudadanos a la aplicación del 155 para resolver. Escuchadme, porque yo os garantizo que en su casa nadie se está enterando de lo que estáis diciendo, porque estáis hablando los dos a la vez. Vamos a hablar de estos retos que hay en este gobierno. Simplemente en una situación de emergencia y puntual, el PSOE fue consecuente y apoyó eso, porque el PSOE es un partido constitucionalista. Pero cuando el PSOE apoya es porque el PSOE es muy bueno. ¿Sabes? Javier y Fran, yo creo que la figura de la moderadora está aquí para moderar ya este tema ya. Vamos a hablar de los y llega a acuerdos con el PSOE es porque el PP también sabe de Javier, ya. Vamos a hablar de los retos a los que se enfrenta el gobierno. Lo importante de verdad, y la gente cuando nos ve se cansa de la misma historia de siempre, se cansa de los mismos discursos, y a la gente lo que le interesa verdaderamente es los problemas del día a día. Y efectivamente uno de los instrumentos
más importantes que tiene un gobierno para transformar la realidad social de un país son los presupuestos generales de Estado, que por cierto, Javier, es un lastre los presupuestos de 2018 del señor Montoro, que entre otras cosas no pensó... Javier, yo he respetado tu turno de intervención. Es un debate, Nosotros hemos intentado, dentro de la capacidad de gestión que hemos tenido en este gobierno puntual de transición desde la moción de censura, en solucionar problemas, unos presupuestos que además posicionaban a la provincia de Jaén en las últimas posiciones y que no dotaban de capacidad suficiente para abordar los problemas que tienen realmente nuestra provincia, y que por cierto, aún así, efectivamente, como el Partido Popular solo ponía en el papel por determinadas inversiones, por ejemplo como la A32, que es una inversión que va a afectar directamente a el progreso, al desarrollo económico, social, empresarial de la provincia de Jaén, se ha demostrado que ese proyecto, que tiene el sello del Partido Socialista, ha avanzado y se ha ejecutado cuando efectivamente ha estado gobernando el Partido Socialista. Ejemplos claros y concretos. Pero, en orden de prioridades, en esta agenda de programación esperanzadora y que los españoles esperaban, porque esperaban una solución a sus problemas, el Partido Socialista entiende que es una prioridad la dignificación del empleo. No podemos seguir manteniendo un empleo precario que viene dado a una reforma del Partido Popular que sin duda alguna contemplaba una flexibilización de los contratos laborales, donde la temporalidad de los contratos eran parciales, es decir, se generaba empleo de mala calidad y temporal, parcial. Nosotros entendemos que tenemos que hacer una modificación del Estatuto de los Trabajadores, que hay que reforzar los derechos sociales y que hay que tener una política tendente, europeísta también, a un equilibrio efectivamente del salario mínimo interprofesional, de la media nacional, también europea, que evoluciona, que por supuesto está muy por encima del salario mínimo interprofesional español, y que hemos conseguido un previo acuerdo con también Unidas Podemos. Otro tema importante que nos parece fundamental, el blindaje de aquellas personas más necesitadas, entre ellas por las personas que tienen ciertas enfermedades, las personas dependientes. Pues todos sabemos que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo importante en la ley de dependencia. Además, esto supone una generación también de empleo, en nuestro caso, además en la provincia de Jaén, para el mundo rural, es decir, una oportunidad. Y por los datos que estamos observando, de generación de empleo especialmente para la mujer, donde existe una brecha salarial y una dificultad especial para conseguir su desarrollo personal y laboral. Y el Partido Socialista y Unidas Podemos entendemos que esto es una prioridad y así lo vamos a trasladar. También tenemos que pensar en los jóvenes, dos perspectivas. Una, la primera, la preparación y la formación, en la que hemos visto a lo largo de los años de la democracia cuál ha sido el modelo de uno y de otro, el modelo, insisto, de Ciudadanos, Partido Popular y Vox, que lo apoya aunque no estén en el gobierno, en el que pues, no se contempla ahora presupuestariamente en unos presupuestos irreales los ingresos para la comunidad autónoma, por cierto, con un posicionamiento de Moreno Bonilla como presidente lamentable, diciendo que la comunidad autónoma de Andalucía está intervenida, cuando no es cierto, ¿no? Y es irreal, para generar crispación, que es lo que sabe hacer el Partido Popular, que no contemplan ayudas para las becas, no contemplan esa colaboración de beca cero, de gratuidad de beca para aquellas personas que aprueben sus créditos universitarios en Andalucía. Esa es una cuestión fundamental para el desarrollo de las personas y de la gente joven. La formación y la gratuidad, sobre todo en la etapa obligatoria, vamos a seguir reforzándola, y en la posobligatoria vamos a intentar trasladar medidas que se tomaron en su día, como Susana Díaz tomó en el gobierno socialista de Andalucía, porque entendemos que es el pilar fundamental del desarrollo. También, no solo desde esa perspectiva, sino del retorno del talento. El retorno del talento es fundamental. Tenemos a muchos jóvenes, desafortunadamente, con mucha capacidad, que han ido a buscar una oportunidad fuera de España, y que tiene que haber medidas concretas que atraigan a esos talentos y que generen nuevos empleos. Respecto a los nuevos empleos, no podemos olvidar, y lo tenemos muy en cuenta, en que la sociedad ha cambiado. Ahora el nuevo empleo es el empleo de la tecnología, es el empleo de la investigación, el desarrollo, la informática, la programación,
Y, por supuesto, para eso tenemos que tener un modelo que formativamente conserve la posibilidad y la oportunidad de carreras sociales o de otro tipo de carreras, pero que fomente también la empleabilidad de una realidad social eminente. Ahí tenemos dos cuestiones, también para el desarrollo del mundo rural. La implementación del mundo del Internet en el mundo rural, en la que creemos que a través de la fibra óptica puede generarse también oportunidades, y sobre todo y especialmente el trabajo que tiene que ver pues con todo el cambio de la situación de emergencia climática que supone. España debe de ser necesariamente líder indiscutible en creación de empleo a través de las energías renovables. Lo fuimos hasta que el PP puso el impuesto al sol, pero nosotros entendemos que con este nuevo gobierno vamos a conseguir desbloquear esa situación y ponernos a primer nivel. Y otro importantísimo, muy rápido, dos cuestiones que nos afectan a Jaén de una forma eminente. La agricultura, en la que el posicionamiento también a nivel europeo e internacional no puede ser un posicionamiento político de pedir ayuda por necesidad, que obviamente existe una necesidad, sino porque tenemos un modelo agrícola que es fundamental para el desarrollo de la provincia de Jaén, con 66 millones de olivos, y eso supone también una sumatoria positiva para ser un sumidero de CO2, o sea, nuestra justificación respecto a otras instituciones tienen que ir dirigida a otras políticas que justifiquen que España y el olivar español, además de ser los mayores productores y ser los mejores productores, tenemos una capacidad importante medioambiental de asumir CO2 y que por eso también nos merecemos un reconocimiento y una especial colaboración, y sobre todo en el desarrollo del mundo rural, el nuevo empleo de la función pública. Hay una cosa súper interesante que ha dicho Pedro Sánchez ya y que se va a pactar, y es la descentralización del empleo. Todo el mundo sabe que con la administración electrónica, la incorporación de la administración electrónica a todas las administraciones públicas, eso ha supuesto que los empleos se puedan hacer desde cualquier sitio, se pueden desarrollar los expedientes administrativos desde el Ayuntamiento de Úbeda, desde el Ayuntamiento de Chillueva, desde cualquier municipio, y por qué no el Ministerio de Agricultura o por qué no el Ministerio de Interior o de Igualdad van a tener oficinas que den posibilidades a municipios rurales de provincias que tienen dificultades con despoblación. Creo que es una oportunidad y creo que como el PSOE conoce los problemas de la provincia de Jaén, pues lo está abordando. Vamos a andar en una segunda vuelta que tendremos después sobre estos asuntos, pero Paco, tú en cuanto a estos retos que se le presentan a este gobierno, ¿qué destacarías fundamentalmente como parte más importante que hay que abordar? Hombre, yo, por completar lo que ha dicho Fran respecto al empleo, veo magníficamente que se derogue la reforma laboral del 2012, que se revise tanto la fórmula de contratación como la fórmula de despido, quitar esa desvergüenza de que una enfermedad que se traslade unos días va a ser motivo de o es motivo de despido ya, aumentar la inspección de trabajo para quitar el fraude laboral, en fin, y equiparar a la Policía Nacional con la Guardia Civil, apoyar la FP Dual, la conciliación, etcétera. También hay que ver que este acuerdo va a revertir los recortes que el PP ha hecho en estos años, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en educación, ¿no? En educación hay que derogar la LOMCE, que es una aberración total. Los programas que se quitaron de atención a los alumnos que no conseguían llegar a la titulación, por ejemplo, en la ESO, ¿no? Eso hay que quitarlo, hay que derogar y hay que hacer una nueva ley con unos nuevos criterios más modernos y sobre todo llegar al 5% del PIB en 2025. En la universidad hay que trabajar por la gratuidad y por una política de becas, como ha dicho Fran, que no dependa solamente de las notas, sino que se tenga muy en cuenta los ingresos de la familia, y sobre todo en sanidad. En sanidad se va a meter el servicio bucodental, se va a meter la gestión pública directa en los servicios, cosa que en Andalucía se están cargando, porque están externalizando y privatizando la sanidad pública. Sobre todo reforzar los sistemas de atención primaria y la inclusión de enfermedades raras y la última tecnología en sanidad. Los servicios sociales, la dependencia, es una barbaridad como esa ley de dependencia se aprobó y se dejó sin fondos, ¿no? Eso hay que echarlo a andar. Inmediatamente que se reconozca un grado de una persona hay que dotar los fondos para que esa persona sea incluida en ese programa, ¿no? Las pensiones, no digo nada de las pensiones,
subida del IPC real permanente y quitar el factor de sostenibilidad que puso el PP, porque atenta gravemente a los futuros pensionistas, sobre todo, ¿no? Hablando de educación y sobre todo por el tema de tu profesión precisamente, que eres profesor, Paco, como muchísimas personas ya saben, se prevé también el retirar los apoyos, es decir, el no premiar a los centros que segreguen por razón de sexo o de origen, o de origen de las personas, del alumnado. También. Tratar, por ejemplo, el tema de los juegos de azar, que es un cáncer social que están ahora mismo atacando nuestra juventud. No veo lógico que se abra las 24 horas del día y esté a 100 metros de un centro educativo. En fin, la memoria democrática, la justicia eficaz, etcétera. La vivienda, el tema de la vivienda, darle a los ayuntamientos la potestad de que ellos controlen y regulen los alquileres, cuando ya se ha demostrado que el tema del turismo está haciendo que la gente no pueda vivir en esos barrios, en esas zonas, ¿no? Sobre todo en ciudades grandes. La industria y las pymes, es decir, la derecha siempre se da golpe de pecho de que aplica unas políticas para los autónomos y para las pymes, pero en realidad quien pagan los impuestos en España somos los trabajadores de nómina y las pymes. Las grandes empresas no pagan. Luego ahí hay también una justicia impositiva. Tenemos un margen de 8 puntos con respecto a Europa. Esto da respuesta a una pregunta que yo estoy convencidísima de que te van a hacer desde esta parte de la mesa, y es: ¿y cómo pagáis todo eso? Pues eso da respuesta como haciendo con lo que paguen diciendo. un poquito más, muy poquito más, 2 puntos más a los que ganan más de 130.000 euros y 4 puntos más a los que ganan más de 300.000 euros. Si alguno de nosotros tiene 300.000 euros o 130.000 euros... José Alberto, José Alberto, ¿qué te parece mal de estas medidas? Y sobre todo, no dejando que nadie robe, siendo muy vigilante con la contratación, en la planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la corrupción. Y yo creo que un gobierno de coalición es bueno, porque cuando el gobierno es monocolor, los unos con los otros. exactamente, cuando el gobierno es monocolor, bueno, si a alguno se le va la mano, pues ya está. Pero si hay otro socio que pueda vigilar cómo se hacen las cosas, yo creo que es más fácil poner frente y coto a las debilidades humanas, que por supuesto... José Alberto, como te preguntaba, ¿qué te parece mal de todo esto? No es que me parezca mal nada ni todo. Yo lo único que quiero recordar es que Pedro Sánchez ha salido elegido presidente de gobierno con 167 votos y que aprobar los presupuestos generales del Estado requiere 176. Con lo cual es un esfuerzo más 9. Y un tironcito más en esa pequeña subasta. A mí me da miedo... Le faltan 9. ¿Cuántos tiene Ciudadanos? Los 10. Podría entrar en una actitud responsable. Los ciudadanos son Yo creo responsables. que hay unas abstenciones ahí que ya están cobrando parte de su voto. A mí me da pánico cada vez que habláis de hay que modificar y cambiar el modelo educativo en España. Cuando ha estado el PSOE, lo ha cambiado. Cuando ha estado el PP, lo hemos cambiado. Y llevamos así años y años. Y el resultado es el que tenemos. Este no es resultado de 4 años ni de 8. Este es resultado de muchas decenas de años. Donde cada uno que ha llegado ha ido amoldando el modelo educativo, transformándolo y moldeándolo a su antojo y a su criterio. Desde Ciudadanos hemos defendido desde siempre que tiene que haber un pacto por la educación, porque tiene que ser un pacto de Estado. Tiene que haber un acuerdo global de Estado por la educación, donde el sistema y el modelo sea el mismo en todo el territorio nacional y donde haya unos criterios básicos y unos principios básicos que informen y que sean los que enriquezcan ese modelo educativo. Pero no puede ser fruto de ahora llego yo y cambio mi modelo y ahora llega otro y pone su modelo, porque si no, del 11 pasaremos al 11, del 11 pasaremos a la siguiente y cada 4, cada 8 años iremos cambiando el modelo educativo con el trastorno y con los resultados además que están dando de, en algunas ocasiones, falta de cualificación y otras, falta de conexión con el mercado de trabajo, ¿vale?
Eso en cuanto al sistema educativo. En cuanto a la generación de empleo, a la creación de empleo, había hablado de la subida del salario mínimo interprofesional, de la derogación del modelo de la reforma laboral, etcétera, etcétera, pero de verdad a mí nos gustaría saber cuáles son las medidas, porque aquí la riqueza y el empleo la generan los autónomos en España, el 95%. O sea, criminalizamos a veces en nuestras afirmaciones a los autónomos, a las empresas, como si fueran los culpables de la precarización del mercado de trabajo, cuando quizás los autónomos sean los que más apoyo necesiten hoy día, porque son los que más trabajo generan. Y en cuanto a las grandes empresas, pues evidentemente, lo que está claro es que todo lo que se está planteando requiere unos recursos, y que esos recursos van a llevar inexcusablemente a un aumento de la presión fiscal. Es decir, todos y cada uno de los españolitos al final vamos a acabar pagando más impuestos de los que estamos pagando hoy día. ¿Más que con lo que se regaló a los bancos y más que con lo que se robó? Vale, más. No cada creo, españolito no va a creo. empezar a pagar a partir de ya más impuestos de los que estamos A pagando. los ahora mismo. bancos se les regaló 60.000 millones de euros y no han devuelto, me parece que son 2.000 o 2.400. Y no piensan devolver los anteriores. ¿Qué se puede hacer con 60.000 millones de euros? Muchas cosas. Y ahora suma Pero la corrupción, Claro, pero los no, miles de millones de euros de la corrupción. efectivamente. Eso, Sí. luchar contra el fraude fiscal y subirle un poquito a los que más tiene, daría un margen bastante bueno. Bueno, vamos a lo que tenemos ahora. ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque evidentemente tenemos ahora mismo el país, el momento histórico en el que el país está más endeudado por encima de 2 billones de euros. Y esa deuda hay que pagarla, y esa deuda genera unos intereses diarios que son descomunales. Si vamos a aumentar el gasto... La deuda aquí era sobre todo privada. La deuda pública. Lo que pasa, no, la deuda La era pública, privada. pero- Lo que pasa es que una transferencia de dinero a los bancos que ha hecho que la deuda sea más Déjame acabar. pública. Pero era privada. Yo he en su mayor respetado parte. turno de palabra. Vamos a intentarlo. Entonces, ese aumento de presión fiscal lo vamos a sufrir todos y cada uno de los españoles. Yo creo que hay medidas importantes, la lucha contra el fraude y la lucha contra... Hay que luchar contra la economía sumergida, que la hay. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor índice de economía sumergida, en teoría, en torno al 20-22% del Producto Interior Bruto, está en economía sumergida. Habrá que afrontar también y luchar contra esas bolsas de fraude que están ahí. Pero sobre todo es que para poder vender algo de lo que vamos a hacer, como estáis diciendo, habrá que saber de dónde sale el dinero. Los presupuestos y los recursos son escasos. Luego solamente cabe apretar por el único sitio donde se puede, que es por la presión fiscal. Y eso es lo que nos tememos. Para los que más tienen. Javier. Fran, sin ningún tipo de acritud, porque veo que la doctrina te la sabes bien, Sí. pero lo demás, Me gusta cuando comunicas. estamos en lo que te voy a contar, y lo que te voy a contar. A ti te lo han contado, pero es que yo estaba allí. La A32, su paternidad es del PP, Sí. porque en el 2013 hay un debate anterior con el PSOE de si iba por la comarca del Condado o por la Loma, y fue un gobierno de José María Aznar el que decide que fuera por la Loma. 2010, paralización de todos los tramos de la A32, que es la única obra que se para en Andalucía, gracias a un gobierno del PSOE. Falso. La Linares Ibro la inaugura con 115 millones de euros Mariano Rajoy. Y se pone en marcha Ibros Úbeda Toro Perojil, y gracias a que se implementan más de 200 millones de euros, se ha podido ir ejecutando esos tramos. ¿Quién ha presupuestado en el año 2018 para que el PSOE, Papel lógicamente, mojado. en la ejecución presupuestaria pueda hacer los tramos de Toro Perojil, Villacarrillo, Villanueva, del Arzobispo, Puente Génave y Puente Génave, límite de la provincia de Jaén, los presupuestos del Partido Popular? Que no han ejecutado. Segundo, es decir, semienlace de Baeza. Este que te habla, alcalde, año 2004, hace una alegación precisamente al estudio informativo que hace el gobierno de Aznar. ¿Qué es lo que hace el PSOE en Baeza? Se apropia Leocadio Marín de mi propuesta, dice que Zapatero había en el año 2009 un proyecto
que nadie existe, pero la realidad es que el semienlace de Baeza aparece en los presupuestos generales del Estado cuando hay un señor que se llama Javier Calvente Gallego, diputado nacional, que lo consigue. ¿Qué hace el PSOE? Hacer la crítica y hacer una plataforma en Baeza con pancarta para decir el semienlace. Vale. PSOE, año anteproyecto, o sea, proyecto de presupuesto, es decir, o sea, que se echaron, o sea, abajo y provocaron las primeras elecciones. El millón de euros que estaba consiguiendo en los presupuestos del año 17 y el año 18 se baja a 100.000. Esa es la apuesta que hace mi amigo Felipe Sicilia y mi amiga Lola Marín por el semienlace. Es pura demagogia. Academia de la Guardia Civil, yo he dicho aquí públicamente, en esta misma mesa, porque están vendiendo el mantra, porque vosotros sí cerrasteis la Academia de esa de Úbeda, y dijiste, si viene el gobierno de la derecha, peligra la Academia de la Guardia Civil de Baeza. Y yo dije aquí públicamente, si eso ocurre, yo me voy de la política. Y no ocurrió. Lo que sí es cierto que en el año 2010, o sea, el PSOE redujo la oferta de empleo público, o sea, en el 93%. Y precisamente ese que tú criticas tanto, Cristóbal Montoro, o sea, que yo no te voy a hablar del plan, o sea, del plan de saneamiento, del ayuntamiento de Úbeda, del plan de pago a proveedores, no vamos a hablar de eso, porque o sea, el Carna no, o sea, no quiere y encima me va a cortar. No lo voy a permitir, desde luego. Gracias a Cristóbal Montoro, gracias a Cristóbal Montoro, 1.896 alumnos. La oferta de empleo público del Partido Popular, que persiste por los presupuestos del Partido Popular. Y los 250 suboficiales que vosotros lleváis diciendo que se van a ir de Baeza, de no sé cuánto, que la derecha, que viene a la derecha, están todavía ahí, ¿eh? Están todavía ahí, ¿eh? ¿Me permitís que haga una pregunta rápida? Porque hay muchísima gente en su casa que se está haciendo una pregunta. Y es, por ejemplo, ahora plantean ellos, vamos, sabemos que el pacto de Toledo, que tiene que ser un gran pacto, el de las pensiones y demás, pero ahora os plantean ellos, directamente, a vuestros partidos. Se lo plantearán también a Bildu, a Esquerra Republicana, a todo el mundo. Vamos a blindar que las pensiones suban lo que sube, pues, el nivel de vida, el IPC. El nivel de vida. ¿Votaríais sí o no? Sinceramente. Si dependiera de vosotros, ya sé que vuestros partidos... Les cuesta. ¿Qué votaríais? Por ejemplo, en ese tema. Encarna, me has cortado, lo cual, o sea, yo lo acepto, pero, o sea, porque claro... Está hablando de temas muy locales, Javier. No, pero es que no, a ver, cuando, o sea, hablamos de que, claro, hablo de temas muy locales, porque, o sea, lo que no se puede permitir y decir que, o sea, que la provincia de Jaén va a salir muy beneficiada con este gobierno de coalición. Eso hay que demostrarlo. Y tú no puedes, decir cosas, claro, porque tú le has permitido, o sea, al representante del PSOE, Ángel Castilla, y me corta, lo que hace siempre, no pasa nada. Yo voy al tema local, aceite. Y tú te quejas ¿Qué siempre? pasa con los precios? ¿Qué ha pasado con la falta de negociación en relación a los aranceles? O sea, que le han puesto al aceite de oliva, porque al vino, tuvo etcétera, el PP que hizo que perdiese ¿qué ha pasado? Y oír a los sindicatos agrarios, que no a la derecha, oír a los sindicatos agrarios, que es lo que ha pasado con las dos, ofertas del almacenamiento privado. Una frustración. Y ahora, yo te pregunto, es decir, la Junta de Andalucía, que es tan malísima, ha puesto 222 millones para la ITI de Jaén. ¿Qué pasa con el gobierno de España? ¿No? Si tanto queremos la provincia de Jaén, ¿qué pasa con el gobierno de España? Y ahora, Encarna, pensiones. A mí no me lo han contado. Es que yo estaba allí. Y yo era un miembro del Pacto de Toledo. O sea, hemos estado oyendo, yo no te voy a decir cientos, pero sí decenas de personalidades de todo tipo, autoridades de todo tipo en el Pacto de Toledo, en la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo. Había que revisarlo, porque claro, tenía sus problemas, y por culpa del descuelgue de Unidos Podemos, ese socio de coalición, pues no se firmó un nuevo Pacto de Toledo. Por lo tanto, el problema de las pensiones no solo si subimos como hizo el PP, es por la situación económica que había de subida del 0,25% en función de la situación económica del país. El tema es que cuando el PP ha podido, ha subido el 3% de las pensiones máximas y el 1% de las pensiones mínimas. Y ahora, la demagogia del IPC, es que ha habido años que el IPC ha sido negativo
y en los periodos, o sea, del 12 al 16, si hubiéramos subido el IPC, hubiera subido menos que aplicando el 0,25 del Partido Popular. Por lo tanto, o sea, no hagamos demagogia, seamos objetivos. Subida del IPC, perfecto, y cuando es negativo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le bajamos a la gente las pensiones? O sea, pero, o dicho de otra manera para que me entendáis, la voluntad política. Pero la gente le está dando buena impresión porque el al IPC, menos es un tema sobre el que hablaríais. Conclusión, que el IPC no es la panacea. Yo lo que haría por mi experiencia es lo que hizo el PP, garantizar las pensiones por ley y garantizar la revalorización de las pensiones. ¿En qué porcentaje? En el que se diga. Que el IPC es una referencia, pero esa referencia no siempre es positiva. Por lo tanto, yo creo que es mucho mejor, y la experiencia me lo ha dicho así, que garantizar las pensiones por ley. ¿Qué significa? Que hay pensiones que están en el sistema que no son del sistema, como las pensiones de viudedad y las pensiones no contributivas u otras, que hay que garantizarlas vía impuestos. ¿Por qué? Porque el sistema va a llegar un momento en que se pone en tensión, porque el sistema ha tenido un problema de un desfase presupuestario que ha llegado hasta 18.000 millones. Ahora sí que he sido permisiva con el tiempo, ¿eh? Ahí no te podrás quejar de otras cosas, pero de eso no te vas a poder quejar. Sí, José Alberto. Vamos a ver. El tema de las pensiones tiene que ser también un tema de acuerdo de Estado. O sea, que no cabe otra solución. Es que o tiene que ser fruto de un consenso, sí o sí, o no llegamos a ningún sitio. Y España tiene un problema con las pensiones de proyección de futuro. Que sabemos cuáles son la demografía de España, sabemos que la población envejece. Somos el y país, que la esperanza el segundo de vida, país mayor esperanza de vida del mundo, después de Japón, y con menos natalidad. Índice de natalidad. Claro. Entonces, eso va a generar un conflicto permanente, Problemón. sí o sí. ¿Garantizarlo? Sí. Siempre y cuando podamos garantizar también el sostenimiento del sistema. Porque está claro que si hoy trabajan 2 o trabajan 5 para mantener 2 personas y dentro de 15 años vamos a estar 4 pensionistas sostenidos por 2 trabajadores, pues el sistema no sale, es que no salen los números. Entonces, eso sí requiere una reflexión y un acuerdo global. Un acuerdo, para eso está la política y para eso está el sentarse en ubicaciones como puede ser el Pacto de Toledo para llegar a esos grandes acuerdos de Estado que hacen falta y que son necesarios. Bueno, una última vuelta vamos a dar en la que os voy a dejar que habléis de lo que queráis, aquello que se os haya quedado en el tintero, que creáis importante y que no queréis que quede sobre la mesa, que queráis hablar sobre ello. En este caso, pues vamos a hacerlo, bueno, pues de menos a más, como queráis. El primero que quiera intervenir, yo no tengo ningún tipo de problema, dejamos que cierren ellos que están en el gobierno, intervenís vosotros o interviene antes si quieres. Yo no tengo ningún tipo de problema. El que más rato hace que no ha hablado, así tú, Paco. Venga. Empezamos contigo. Yo creo que también se nos ha quedado en el tintero muchas cosas importantes. Por ejemplo, el cambio climático es una realidad que ya no es una cuestión ni de derecha ni de izquierda. No sé quién se atreve a negar esa situación, porque hasta las personas mayores pues hay dicen, quien lo hace. Pues hay quien lo hace. Por eso, por desgracia, hay gente que lo hace y que mete fake news en las redes y todas esas cosas y la gente se lo cree. Pero yo creo que es uno de los problemas más acuciantes con los que nos estamos enfrentando, porque el día que colapse el medio ambiente ya no habrá ni derecha, ni izquierda, ni respiración, ni vida, ni nada. Entonces, yo creo que el programa, no es cuestión de extenderse, pero el programa sí tiene una serie de propuestas de transición a un cambio energético, evidentemente, donde hay que cambiar todo, el modo de moverse, el modo de calentarse, el modo de comer, el modo de vestirse, comer alimentos cercanos, y todo eso exige también mucha pedagogía, pero vamos a tener que reflexionar y ser muy fuertes a la hora de plantear esas cuestiones. Yo creo que el programa de gobierno de esta coalición progresista, como le llama o se llama, pues yo creo que da la clave en ese asunto. Y sobre todo un tema que no hemos hablado, que es de las mujeres, del feminismo, ¿no?
Yo creo que equiparar a 16 semanas tanto los permisos de maternidad y paternidad de los dos cónyuges, yo creo que es una cosa muy importante. El decir que sí es solo sí y pasarlo a la ley de manera que no haya malinterpretaciones ni dudas sobre qué ocurrió, ni si esta chavala es que llevaba la farda corta o no sé qué, o qué haría, qué estaba haciendo a esa hora, en fin, todas esas cosas. Yo creo que también es importante. Luchar contra la pornografía también es importante. El no a los vientres de alquiler, yo creo que también es muy importante, porque el cuerpo de la mujer no es una mercancía que se compre y se pueda contratar, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de cosas en cultura, en derechos y libertades, la eutanasia, la memoria, acabar con el voto rogado, acaban muchas cosas, faltan por hablar muchas cosas. Nos quedan muchos pero bueno, yo seguir hablando de medidas que vaya este gobierno exactamente poniendo... yo creo que hay una oportunidad, evidentemente va a haber problemas, pero yo apelo a que yo creo que de todo esto último que ha dicho Paco, casi que menos lo del vientre de alquiler, que me imagino que Ciudadanos no está de acuerdo, pero el resto casi que yo creo que se lo compra todo el mundo. Exacto. ¿Verdad, José Alberto? Yo creo que la responsabilidad de las fuerzas políticas, si faltan 10 votos, pues sobra 10 votos de aquí, 10 votos de allí, pues ya tenemos 20, o sea que si tan malo es el acuerdo y la abstención de esas fuerzas, yo creo que... Hombre, en algunas cosas seguro que sí, dependerá de cada caso. Y para terminar, hombre, yo le quiero decir a Javier dos cosillas. Rápidas. Muy rápidas, medio minuto, unos segundos. Al PP le han hecho 2 referéndums ilegales y una DUI, una declaración unilateral de independencia. Cuidado con eso, ¿eh? Ha subido de un 10% de independentistas en el 2008 a un 48% que estamos viviendo desde el 2017. 5 diputados del PP votaron no a la Constitución y sin embargo el PC votó en bloque sí a la Constitución. Luego, partido más constitucionalista que el PC y por lo tanto su extensión Izquierda Unida, yo creo que no cabe duda, ¿no? Y ojo, 2 detalles. Hay que calibrar y saber de dónde vienen las cosas. Hoy decían los medios de comunicación, Pedro Sánchez no es por defender a Pedro Sánchez. Bueno, hay que apoyarlo críticamente. Pedro Sánchez va a prometer sin el crucifijo y sin la Biblia, que lo ha quitado el rey. El rey ha cambiado la norma del crucifijo y la Biblia. No ha sido Pedro Sánchez, ni Unidas Podemos, ni la coalición. Y las víctimas del terrorismo, hay que oír a las víctimas del terrorismo y a sobre todo los que lo han sufrido, porque ha habido personas que han dicho que en su nombre no se haga política ni partidismo. Ahí lo dejamos, José Alberto. Bueno, yo... Algo que tú no quieras que se quede sobre la mesa. No, yo básicamente... dejar claro que desde Ciudadanos estamos y vamos a apostar por el diálogo como principal instrumento para alcanzar acuerdos. Nosotros vamos a trabajar frente a aquellos que piensan y frente a aquellos que piensan que de España va a quedar una escombrera y que pueden sacar frutos de esa escombrera. Nosotros vamos a trabajar para evitar que eso sea así y por tanto Ciudadanos va a estar siempre abierto a hablar, a dialogar y a llegar a acuerdos que supongan grandes pactos de Estado que entendemos que hacen falta y así vamos a estar. Sí pediría, o pedimos nosotros que olvidemos, sobre todo, o moderemos un poco el lenguaje. No todo el que no me vote es mi opuesto y es el facha, el fascista, es la derecha, ¿no? Aquí hay que respetar las posiciones de todos, y es importante mantener la forma. Yo creo que esperamos una legislatura, ya lo hemos dicho al principio, que puede ser muy bronca si no se moderan el lenguaje y las formas, no solo por los partidos aquí representados, sino por los que no están representados y que forman parte también de ese marco del Congreso. Por lo tanto, espero que nuestro país saque cosas en positivo y que la legislatura, por el bien de todos y si hay grandes acuerdos, dure lo que tenga que durar. Cuanto más mejor, si es en beneficio de todos los españoles.
ajena que yo creo que la gente Sobre todo ya está cansada de tanto ir a votar. Y sobre todo por defender la Votar siempre es bueno, pero... la igualdad entre los territorios. Estupendo, pues Javier. Yo me preocupa que, o sea, que la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña dijera que, o sea, que le importa un pimiento, un comino, la gobernabilidad de España. Y me preocupa también que, o sea, que Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, su objetivo los tenga excesivamente claro y condicione el inmediato futuro de España en la mesa de negociación, que se ha comprometido el presidente del gobierno a hacerla en los 15 días, donde le van a pedir el referéndum, no sé cómo, en donde le van a pedir la autodeterminación, la declaración de la República y la excarcelación de los presos. Paco, estoy de acuerdo contigo que Cataluña sigue siendo un problema. Y te puedo llegar hasta reconocer de que no estuvimos lo suficientemente lúcidos, aun con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos en la aplicación del 155. Hombre, si aquí vamos a tirarnos todos de pecho y decir aquí que es calidad o cantidad. Hombre, por cantidad de padres de la Constitución, el PP de 7 tiene 4. Manuel Fraga y Barnes, Miguel Herrero de Miñón, Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cinero. O sea, si nos vamos a tirar de barriga, pues lo hacemos. Fran, ¿el diálogo con quién? Pues tú has estado presumiendo durante todo el debate de diálogo. Diálogo es que el Partido Reformista de Cantabria anteriormente votó a favor y ahora amenazáis con que le vaya a quitar el apoyo en el gobierno de la comunidad autónoma. O lo que le dijo Ana Orama en Canarias. Es decir, que usted que tuvo una intervención brillante. O sea, yo creo que fue de las yo diría la mejor, la que me gustó a mí, porque en muy poco tiempo, en breves minutos, hizo una exposición y una defensa de los intereses de sus representados, que en este caso eran los canarios, brillante. Y le dijo al presidente del gobierno que ahora qué va a hacer, en función de su posición va a cumplir la ley. Y yo digo lo que decía ella, ¿no? Que los foros de Canarias, en este caso, yo lo traslado a España, España está muy por encima de Pedro Sánchez. Lo que sí es cierto, y no podemos negarlo, es que gran parte de la sociedad española está preocupada, que este gobierno que crea incertidumbre. Lo mismo que digo que crea incertidumbre, también era bueno que se desbloqueara. Lo que pasa es que yo creo que se ha desbloqueado de cualquier manera y no sabemos a qué precio. El tiempo dará y quitará razones y esperemos que no tengamos que lamentar la alegría que hoy siente el PSOE y Podemos con este gobierno de coalición. Pues Fran, terminamos. Muy bien, yo quería hacer referencia también precisamente al posicionamiento bronco que se ha comentado respecto también a la utilización del terrorismo. Yo creo que tenemos que ser consecuentes cuando estamos en las instituciones y que hay que pedir responsabilidad. No se puede manipular, utilizar y hacer demagogia con el terrorismo, entre otras cosas porque el Partido Socialista ha sufrido en sus carnes, muchísimos compañeros socialistas durante mucho tiempo, durante esta democracia han sufrido el terrorismo y han muerto por defender los valores democráticos. Entonces me parece una auténtica salvajada política utilizarlo, ¿no? Estoy de acuerdo con Ciudadanos cuando dice que hay que moderar el lenguaje. Efectivamente, hay que moderar bastante el lenguaje y sobre todo con un Partido Socialista que ha conseguido el fin del terrorismo en nuestro país. Y respecto a los presupuestos y a la acción política que nos acontece y de lo que vamos a tener a partir de hoy, efectivamente la cuestión territorial va a ser una cuestión importante que se va a solucionar y que la única forma es el diálogo. Y efectivamente, ¿qué es lo que ha conseguido el diálogo? Hemos utilizado el diálogo porque con todos, afortunadamente hoy tenemos un gobierno gracias al diálogo y el diálogo se demuestra con hechos y eso es lo que hemos conseguido. Respecto a algunos retos y por hacer una comparativa de cuál es el modelo de la derecha o del Partido Popular
y el Partido Socialista respecto a los presupuestos, pues aquí se han dado algunos datos que hay que rebatir, ¿no? Por ejemplo, en los datos presupuestarios que se dan, tanto de 2017 2018, yo quiero recordar que la provincia de Jaén, los presupuestos generales del Estado eran de las últimas provincias, por no decir la última, con 80 millones de euros presupuestados, de los cuales 40 iban a la 32, de los cuales no se ejecutaron prácticamente nada, cero. Han sido papel mojado año tras año. Y es cierto que eso ha posibilitado que al final nosotros ejecutemos también, por nuestro compromiso político y real con esta tierra, un proyecto que era necesario, pero que se está ejecutando ahora y que lleva claramente el sello del Partido Socialista. Y por supuesto, no se puede, es indiscutible la lucha, porque me consta que ha tenido Leocadio Marín y que tiene constantemente la alcaldesa de Baeza, pues por ese semienlace que creemos, por supuesto, y sabemos que va a ser una realidad. Va a ser una realidad. Va a ser una realidad. La diferencia del modelo, que al Partido Popular, le gusta utilizar mucho a Zapatero, pero es que Zapatero ha hecho muchas cosas y cosas muy buenas por esta provincia. Entre otras cosas, lo que no ha hecho el Partido Popular. Un plan que se llama, como tú bien sabes, un plan Activa Jaén, que ha supuesto desde 2008 a 2011 una inversión de más de 1.100 millones de euros, lo que presupuestariamente, anualmente, en cada ejercicio, suponía en algunos ejercicios por encima de los 250, 240 millones de euros. Cuando el Partido Popular ha gobernado, Jaén 80 millones de euros y sin ejecutar ni el 50%, cuando el Partido Socialista ha gobernado 240 millones de euros y con proyectos concretos. Bueno, yo de hecho puedo hablar de algunos de lo que ha supuesto patrimonialmente, por ejemplo, de la perspectiva del turismo, el patrimonio, la conservación de la ruta Castillo de la Batalla, el viaje al tiempo de los íberos y de muchísimos proyectos que han sido una realidad y que han impulsado esta provincia gracias a un partido socialista capaz de pensar en la provincia de Jaén. Yo creo que son muchos los retos que tiene este gobierno, pero quiero lanzar un mensaje ilusionante y esperanzador a la ciudadanía. Sin duda alguna creemos que esto va a posibilitar solucionar los problemas del día a día, desatrancar una institución que necesariamente necesita de realidades, de hechos, de actuaciones, y eso se hace a través de los presupuestos, unos presupuestos solidarios con la mujer. Hay que consolidar ciertos valores frente a la amenaza que supone posicionamientos antidemocráticos, donde la igualdad tiene que seguir siendo una lucha, una conquista real a través de las instituciones. No vamos a entrar de los posicionamientos que tenemos entre ley de interrupción voluntaria de embarazo, ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, que ha sido una defensa completamente del Partido Socialista, pero lo que está claro que indiscutiblemente en esos derechos el Partido Socialista ha sido el partido de la democracia que más ha hecho que esta sociedad avance indiscutiblemente con leyes y medidas concretas. Y por supuesto creo que vamos a conseguir los retos, que los retos son muchos, pero lo vamos a hacer además sobre todo con sensatez, con rigor, con raciocinio y de la mano del diálogo como mayor instrumento. Vamos a hablar de empleo y vamos a solucionar problemas, vamos a hablar de emergencia climática, vamos a hablar de mujer, vamos a hablar de inversiones e infraestructuras que van a ser y que van a seguir progresando. Muchos miércoles para seguir hablando y creo de esos retos y de esos proyectos, Fran. Eso va a ser posible gracias a que había un Partido Socialista responsable que ha desatrancado esta situación institucional y que va a solucionar los problemas. Yo también quiero echar mano de lo bueno que tenemos en esta tierra, pues vamos a verlo, se hace camino al andar. Vamos a ver cómo vamos andando, haciéndonos eco de las palabras de ese insigne poeta. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, José Alberto. Esperamos verte por aquí más veces. Cuando queráis. Muchas gracias, Paco, también a ti, y Fran también. Tú y Paco, porque Javier sí lo tenemos más a menudo. Vosotros también más a menudo por aquí queremos recibir vuestra visita. Vale. Muchísimas gracias, y a todos ustedes, pues ya lo saben, aquí, cada semana, en Actualidad Debate, en 9 La Loma, con nuestros políticos más cercanos, los de nuestra tierra, los que queremos escuchar, los que queremos saber lo que piensan. Muy buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches.